Las películas de Tarantino tienen algo muy curioso y es que todas, sí, las 9 películas que, o sea, primero, el hecho de que Tarantino haya hecho únicamente 9 películas y por un lado haya podido facturar, ser respetado como un gran director y que haya podido conseguir el alcance que tiene actualmente con 9 películas, mientras que hay otros actores que hacen 20, 30 o 40 películas. Tarantino haciendo 9 fue capaz de recaudar muchísimo, fue capaz de ganarse el respeto de toda la industria y fue capaz de dejar un cierto legado. Y si uno me pone a ver, el hecho también es que las películas de Tarantino, por un lado, no solamente son películas para entretenimiento, sino que de alguna manera hacen parte de la cultura en general. Hace parte de esa cultura mainstream, a lo mejor podríamos llamarlo. Porque por un lado, si nosotros podemos ver las películas, por ejemplo, Perros de Reserva, Pulp Fiction, Kill Bill, los propios, o desde esas tres hasta ahora, sí, la última que ha sido la de Una vez en Hollywood, pasando incluso por Jackie, todas han tenido algo, es que tienen actores que en su momento estaban despegando. Sí, por ejemplo, en, en, en Pulp Fiction estaba Samuel L. Jackson, estaba Travolta, que incluso Travolta era mainstream, pero venía en una, entre comillas, caída, o venía descendiendo en lo que se refiere a su carrera. Y no contento con eso, también tenía a Bruce Willis, que Bruce Willis pues en ese momento estaba creciendo y estaba convirtiendo en esa superestrella de mainstream de las películas. Sí, eso fue antes de Duro de Matar, fue antes de los ¿cómo se llama? La que está haciendo, la que hizo con Stallone y demás, Los Invencibles, Los Intocables. Y por ejemplo, si nos vamos a esta última, o incluso sin ir a esta última, Bastardo sin Gloria, que tiene al propio Paul Landa y a Brad Pitt, ¿sí? Y que si nos vamos a Una vez en Hollywood, tiene a Margot Robbie, tiene a DiCaprio y tiene a Brad Pitt, que son todos los actores que hemos mencionado, son fenómenos de alguna manera culturales o son actores reconocidísimos y mainstream que Tarantino a lo largo de sus películas, y no es que ahora último viene utilizando ese tipo de actores, sino que antes, desde los inicios, desde la primera película, sí, Perros de Reserva pudo hacerlo y pudo de alguna manera tener esa visión para tener actores representativos en sus películas, sí, desde el propio Malcolm Madsen, del propio Uma Thurman o el Samuel L. Jackson, como comentábamos. Y no solo se refiere que ha sido importante y ha conseguido esa importancia o ese respeto y ha podido recaudar por los actores, sino que también ha podido hacer que las películas se vuelvan un hito cultural por el cómo están hechas. ¿Sí? En su momento, Pulp Fiction, cuando era la trama no lineal, sí que empezaba a un lado, después empezaba el otro, después empezaba el otro, que lo dividía en capítulos y al final era el propio espectador quien relacionaba todo, ¿sí? O el hecho de poder conectar varias historias, como la de Una vez en Hollywood, que iba conectando la historia de Margot Robbie con la historia del propio Brad Pitt, con la historia de DiCaprio, y que iba a relacionar, o sea, siempre es como un estilo de hacerlo, además de que permite que se viralice por de alguna manera el internet en estos momentos, ¿sí? Porque antes, pues, digamos, en los tiempos de Reservoir Dogs o de Pulp Fiction, ¿sí? Que fueron las principales, no había ese nivel de mediatización por internet, pero ahora con todo lo que es internet, todo con lo que es las redes sociales, ha podido conseguir ese nivel de mediatización porque siempre hay momentos de las películas que quedan para la historia, ya sea como meme, sea como frase épica, sea como escena bien grabada. Por ejemplo, la escena de Pulp Fiction, bueno, las escenas en Pulp Fiction cuando están hablando, en la primera escena, cuando están hablando en la cafetería sobre si asaltar el banco o asaltar la cafetería y que la muchacha dice la icónica frase, esa por ejemplo el inicio, o la propia cuando Samuel L. Jackson y Travolta van a cobrar el dinero de Marcellus al apartamento donde están los demás y que el Big Kahuna Burger o el propio Royal with Cheese de Travolta o,
o la frase de Ezekiel 25, o, por ejemplo, en una, érase una vez en Hollywood, el meme de DiCaprio señalando el televisor. Sí, o sea, son muchas cosas, o incluso la propia Kill Bill, ¿sí? La propia Kill Bill, que incluso se divide en dos películas, pero la propia Kill Bill en el sentido de que es capaz de tener momentos icónicos, y tener momentos icónicos como por ejemplo el Pussy Wagon, ¿sí? El carro de él, o la pelea en la cocina con la morocha. O sea, son muchos instantes en los cuales consigue capturar un momento icónico y que al final trasciende. Y no es que lo hizo en una película, no es lo que hizo en dos, no es lo que hizo en tres, es que de las 9 películas que ha hecho hasta el momento, en 7 ha podido capturar ese, ¿cómo decirlo? Ese don de poder hacer algo realmente icónico que puede durar y que pues se ha viralizado precisamente ahora por la herramienta que es las redes sociales, cosa la cual de pronto otros no lo han hecho de igual manera, porque si no podemos, por ejemplo, a ver Spielberg se le conoce por ser un buen director, pero son pocos por ejemplo, Spielberg tiene 30 películas, por decir, y Tarantino tiene 9. Entonces uno diría, bueno, Spielberg dentro de lo que cabe puede tener muchos momentos icónicos dentro de las 30 películas, pero Tarantino, teniendo únicamente 9, ha podido tener momentos que son incluso más icónicos que los de Spielberg, ¿sí? Es como ver, en 30 películas hay momentos icónicos o frases icónicas o actores icónicos, pero en solo 9 películas es mucho más difícil conseguir eso mismo, cosa la cual Tarantino ha podido hacer, y es por eso que al final, digamos, las películas de Tarantino pues de alguna manera tienen ese respeto, ¿sí? La figura de Tarantino en sí tiene ese respeto de la industria del entretenimiento en general, y para poder, digamos, crear una película, ¿sí? Que es hasta donde se sabe que va a ser 10, pero el hecho de crear una película y que sea taquillera y que sea respetada, ¿sí? Entonces es curioso ver cómo, sin tener esa grandísima trayectoria, haciendo película tras película, tras película, tras película, como por ejemplo puede ser un Scorsese, que Scorsese también es alguien que tiene un respeto muy grande en la industria y que además, pues digamos, también ha trabajado con actores ilustros, que ha trabajado y ha hecho películas, por ejemplo, Lobo de Wall Street o el propio Taxi Driver, entre otras, tienen sus frases icónicas. Además de las muchas más que ha hecho incluso con DiCaprio, que es uno de los actores favoritos de él. También uno se pone a ver la trayectoria, y la trayectoria de Scorsese es mucho más grande, es demasiado extensa a comparación de la de Tarantino. Pero aún así, uno los alcanza a poner en el mismo nivel. Incluso hay algunos que los pondrán como mejor, quién es mejor director, si Tarantino y demás, pero pues al final, como mínimo, se pueden colocar el mismo nivel de que son excelentes actores, excelentes directores, teniendo en cuenta que uno ha hecho 30 películas y otro ha hecho 9. Y pues se tiene el conocimiento de que se mira 1500 películas o filmes antiguos, nuevos, de la cultura de los westerns y demás. Entonces es curioso ver cómo no tanto la cantidad, sino la calidad y el cómo se transmite esa calidad hacia el público, lo que hace que se gane ese respeto, sea taquillero y que se convierta al final en un icono cultural, ¿sí? Al final yo creo que Tarantino en un punto, cuando termine con las 10 películas, si es que al final sí hace 10 solamente, puede terminar con ese estatus de icono sin haber tenido necesariamente una carrera tan extensa en lo que se refiere a películas, ¿no? Que es al final lo que él, digamos, se dedica. Entonces, creo que por eso es interesante ver cómo ha podido, en una carrera entre comillas corta, no de años, pero sí de películas, ha podido calar dentro de la cultura general y ha podido establecerse firmemente en ese puesto. Cosa la cual otros directores, a lo mejor con muchas más películas, con mucho más rodaje, no lo han logrado hacer por distintas razones. Pero yo creo que en ese sentido Tarantino es uno de los mejores directores en todos los aspectos.